apaga las luces. En serio, si estás viendo esto con la luz encendida, créeme, te estás perdiendo la experiencia. Ponte los auriculares, súbele al volumen y presta atención a cada palabra. No porque lo que te voy a contar sea una simple historia de terror, sino porque esto me pasó hace poco. Y todavía no sé si lo que viví fue real o no. Esto no es una broma ni un invento. Lo que experimenté en Point Pleasant todavía me persigue y siento que no estoy solo. Pero hay algo que necesito de ti. Si te pasa algo parecido o si has escuchado algo sobre esto, déjamelo en los comentarios. Quizás esta cosa no me está siguiendo solo a mí, así que escucha bien, porque esto también puede pasarte. Todo empezó como cualquier otra idea para mi canal. Ya saben, historias raras, conspiraciones, leyendas urbanas, lo típico que encuentras en Reddit o foros oscuros de Internet. Esta vez me obsesioné con algo. El hombre polilla. Esa criatura que dicen que apareció en los años 60 en Point Pleasant, Virginia Occidental. Alas gigantes, ojos rojos brillantes y una figura tan aterradora que las personas que lo veían quedaban paralizadas del miedo. La leyenda dice que siempre aparece antes de que pase algo malo, y la historia más famosa está relacionada con el colapso del puente Silver Bridge en 1967, donde murieron 46 personas. Supuestamente, mucha gente lo vio antes de que el puente colapsara. Después de eso, desapareció. Por años nadie supo más de él, pero últimamente los foros de Internet se están encendiendo con avistamientos recientes. Todos describen lo mismo. Algo grande, con alas, observándolos desde lejos, ojos rojos como brasas, y lo peor, un ruido. Algo como el aleteo de unas alas gigantes mezclado con un zumbido eléctrico. Entonces pensé, ¿por qué no ir allí? Grabo un vídeo, explora el lugar, desmiento la leyenda. Ya saben, lo de siempre. Pero ahora que lo pienso no desearía haber ido, porque lo que pasó allá no puedo explicarlo. Lo primero que hice fue preparar todo. Una cámara, un dron, mi laptop y un par de linternas potentes. Llegué a Point Pleasant un jueves por la tarde. El lugar es, bueno, exactamente lo que imaginas. Un pueblito pequeño, de esos donde todos te miran raro si no eres de ahí. Hay una especie de museo dedicado al hombre polilla, lleno de souvenirs baratos y fotos antiguas que parecen sacadas de una película de terror. Es como si todos estarían nerviosos, como si supieran algo que yo no sabía. Una señora mayor, con un café en la mano, se me acercó mientras tomaba fotos frente al museo. Me miró fija y me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Si estás aquí para buscarlo, lo encontrarás. Pero te aseguro que no es lo que piensas. Intenté reírme, como si no me afectara, pero había algo en su tono, no sé, como si de verdad estuviera preocupada por mí. Ojalá le hubiera hecho caso. Esa noche fue cuando empezaron las cosas raras. Me quedé en un motel barato, uno de esos lugares donde las paredes son tan delgadas que escuchas cada movimiento de tu vecino. Estaba revisando unas grabaciones que había hecho durante el día, cuando de repente lo escuché. Un ruido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero no. Era algo más. Sonaba como si algo grande se moviera afuera de mi ventana. Apagué la luz, agarré mi linterna y miré por las cortinas. Nada. Solo el estacionamiento vacío y los árboles al fondo, agitándose con el viento. Pero había algo raro. No sé cómo explicarlo, pero sentí que había alguien ahí, observándome. Volví a sentarme y seguí revisando mis videos. Y entonces, justo cuando pausaba uno de ellos, ahí estaba, una sombra.
Algo enorme pasó volando frente a la cámara en uno de los clips que grabé cerca del puente. Lo rebobiné varias veces, pero era tan rápido que apenas podía distinguirlo. Lo único claro era que no era un pájaro. Era mucho más grande. Me quedé en Point Pleasant 3 días. Y te digo algo, entre más tiempo pasaba ahí, más raro se sentía todo. Es como si el pueblo tuviera un peso encima, ¿me entiendes? No sé si era la paranoia o qué, pero sentí que las cosas no estaban bien. El primer día lo pasó recorriendo el lugar. Hablé con algunas personas, pero casi nadie quería contarme nada. O me miraban raro, o simplemente me decían, eso es cosa del pasado, no te metas, excepto una persona. La misma señora mayor que me habló el primer día, ¿te acuerdas? Bueno, volví a verla. Estaba sentada afuera de una cafetería, fumando un cigarro y mirando hacia el bosque. Me acerqué y antes de que pudiera decir algo, ella habló. Sigues buscando, ¿verdad? No vas a parar hasta encontrar o hasta que él te encuentre a ti. Le preguntó qué quería decir con eso y me dijo algo que todavía me da escalofríos. Él no te deja verlo si no quiere. Pero cuando lo hace, no hay vuelta atrás. Me dijo que fuera al antiguo puente, aquel donde afirman que lo vieron por última vez antes de que el Silver Bridge colapsara. Según ella, él sigue ahí, esperando a quienes no logran dejar atrás el pasado. Así que fui. El viejo puente ya no existe, evidentemente, pero hay una carretera que atraviesa el lugar donde estaba. Pasé horas allí, caminando, grabando, esperando, pero no vi nada, solo el sonido del viento y los árboles susurrando al moverse. El segundo día decidí hablar con más personas. Fui al Museo del Hombre Polilla y conocí a un joven llamado Josh. Me contó que estaba trabajando en una película independiente sobre la leyenda, y mientras filmaban, presenciaron algo extraño cerca del bosque. Según él, algo enorme voló sobre ellos, pero al intentar grabarlo, las cámaras dejaron de funcionar. Pensé que exageraba, aunque en el fondo, algo me decía que decía la verdad. Y entonces llegó el tercer día, y esa noche lo encontré. Esa noche estaba revisando mis grabaciones en la habitación del motel cuando escuché que tocaban la puerta. Era la anciana otra vez. No sé cómo, pero su rostro estaba pálido, casi como si estuviera aterrada por mi culpa. Debes ir por el sendero que conduce a la vieja granja de los Willard. Nadie se acerca allí desde hace años. Si realmente quieres conocer la verdad, allí la encontrarás. Le pregunté por qué me ayudaba, y solo me respondió, no quiero ayudarte, solo advertirte que si decides ir, no hay garantía de que regreses. Pero para entonces ya no podía detenerme. Algo dentro de mí ansiaba respuestas, así que tomé mi linterna, mi cámara, y me subí al auto. La carretera estaba vacía, completamente desierta. La oscuridad era tal que los faros apenas iluminaban unos metros delante de mí. A un lado, solo había árboles que parecían cerrarse sobre el camino. Al otro, un campo infinito que se perdía en la nada. Tras unos 15 minutos de conducir, vi un desvío. Era un camino de tierra que conducía a una granja abandonada. Apagué el motor y comencé a caminar. El aire estaba gélido. Todo estaba en completo silencio, salvo por el crujir de las hojas secas bajo mis pasos. Llegué a un pajar enorme, oxidado y deteriorado. Parecía que nadie había estado allí en décadas, pero algo era extraño. Una puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado antes que yo. Me adentré en el pajar con la cámara grabando. Adentro, todo estaba a oscuras, excepto por el haz de mi linterna.
Había objetos tirados por doquier, herramientas oxidadas, cajas rotas, trozos de madera, y entonces en una esquina algo me dejó paralizado. Había marcas en el suelo como arañazos, y plumas negras, gigantescas, dispersas por todas partes. El aire era tan denso que me costaba respirar. Y entonces lo escuché. Un zumbido, apenas perceptible al principio, como un leve murmullo, pero que se hacía más fuerte. Y luego, ese sonido, el aleteo. Dirigí la linterna hacia el techo, y ahí estaba. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra, fijos en mí. Su cuerpo era inmenso, y sus alas tan grandes que parecían abarcar todo el espacio. Estaba agazapado en una de las vigas, observándome como si aguardara a que hiciera algo. Por unos segundos no pude moverme. Era como si su mirada penetrara en mi mente, explorando cada pensamiento, cada miedo que había tenido en mi vida. De repente, se lanzó hacia mí. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Corrí hacia la salida, tropezando con cajas y herramientas. Sentía el aleteo tras de mí, como si estuviera a punto de alcanzarme. Salí del pajar corriendo como si mi vida dependiera de ello. El ruido de sus alas era ensordecedor, y el zumbido resonaba en mi cabeza. Sentía cómo el aire se agitaba, como si algo enorme estuviera a punto de caer sobre mí. Llegué al auto, abrí la puerta de un tirón, me lancé al asiento y encendí el motor. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer las llaves. Aceleré como nunca antes en mi vida, intentando escapar lo más rápido posible. Pero no importaba cuánto corría, el hombre polilla seguía ahí. Lo veía por el retrovisor. Esa figura gigantesca, sus alas eclipsando la luna, y esos malditos ojos rojos, brillando como dos brasas que perforaban la oscuridad. El zumbido se hacía insoportable. Sentía que mi cabeza iba a estallar. Mi respiración era incontrolable, y apenas podía mantener las manos firmes en el volante. La carretera, llena de curvas, parecía cerrarse a mi alrededor, como si los árboles me atraparan. De repente, lo vi en medio de la carretera. Estaba allí, inmóvil, justo frente a mí. Sus alas se desplegaron, cubriendo el cielo, y sus ojos, esos ojos estaban clavados en mí. No tuve tiempo de reaccionar. Grité mientras giraba el volante con todas mis fuerzas. El auto derrapó, saliendo de la carretera. Sentí las ruedas resbalar sobre la tierra húmeda. Y luego, todo fue un caos. El coche volcó. Todo pasó en cuestión de segundos, pero para mí fue eterno. Sentí el golpe, el metal retorciéndose, los vidrios estallando a mi alrededor, y luego oscuridad. Cuando desperté, estaba en una cama. No era mi cama, era un hospital. La luz blanca del techo me cegó por un momento, y lo primero que sentí fue el dolor. Me dolía todo, la cabeza, los brazos, las piernas. Intenté moverme, pero me costaba. Había un pitido constante como el de un monitor cardíaco, y el olor a desinfectante era tan fuerte que casi me mareaba. Miré a mi alrededor y vi a una enfermera. Me miraba con una mezcla de preocupación y algo más, como si supiera algo que yo no sabía. ¿Dónde estoy? Ella se acercó y me dijo, «Estás en el centro médico de Point Pleasant. Tuviste un accidente. Te encontramos en tu coche, fuera de la carretera. Por suerte, alguien pasó por ahí y llamó a emergencias». ¿Alguien pasó por ahí? ¿Alguien quién? Esa carretera estaba completamente desierta. Nadie usa ese camino. Entonces, ¿quién me encontró? Intenté preguntar más, pero la enfermera cambió de tema rápidamente. Me dijo que descansara, que todo iba a estar bien. Pero yo sabía que no era cierto. Algo no estaba bien. Lo que pasó después fue aún más extraño.
Esa noche, mientras intentaba dormir en la cama del hospital, oí algo, un sonido. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no, era real, un zumbido, bajo, distante, pero inconfundible. Era el mismo sonido que había oído antes. Me levanté de golpe, mirando hacia la ventana. Afuera, todo estaba oscuro. No se veía nada, pero sentía que algo estaba ahí, observándome. Llamé a la enfermera, pero cuando entró, el sonido ya se había ido. Me miró como si estuviera loco y me dijo que intentara descansar, pero no pude. Esa noche no dormí nada. Al día siguiente, un policía vino a verme. Dijo que había investigado el lugar del accidente y que había algo raro. Me contó que no había marcas de frenado en la carretera, como si no hubiera intentado detener el coche antes de salirme. Y luego me preguntó algo que me dejó helado. ¿Viajaba solo? Le dije que sí, que no había nadie conmigo. Pero entonces me mostró algo que había en el coche. Era una pluma, negra, enorme, de al menos 30 centímetros de largo. El policía me observó por un momento, como si intentara descifrar algo en mi expresión, y luego añadió, encontramos tu cámara en el coche, pero estaba completamente destruida por el impacto. Lo siento si esperabas que recuperáramos algo útil de ella. Mi corazón se hundió. La cámara era mi única prueba. Había grabado todo lo que sucedió en la granja, las plumas, las marcas en el suelo, los sonidos y, sobre todo, a esa criatura. Y ahora todo se había perdido. Sentí cómo la frustración me invadía. No solo había sido una experiencia aterradora, sino que ahora no tenía manera de demostrar que era real. No dije nada, solo miré la pluma, sintiendo cómo el miedo y la impotencia se apoderaban de mí. El policía me observaba con curiosidad, como si esperara una explicación, pero no le di ninguna. ¿Qué podía decirle? Que había visto a una criatura con alas gigantes y ojos rojos, que me había seguido hasta salirme de la carretera, que esa pluma no era de un ave, sino de algo mucho peor. Salí del hospital al día siguiente, pero desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Desde que volví a casa, no puedo sacarlo de mi cabeza. Por las noches, siento que alguien me observa desde la ventana. A veces escucho un zumbido en la distancia, y cada vez que lo hago, siento que se acerca más. Te lo digo en serio. Si escuchas algo parecido, no ignores las señales. Y si alguna vez decides ir a buscarlo, recuerda mis palabras. El hombre polilla no aparece por accidente. Él te elige. Y cuando lo hace, no hay vuelta atrás. Buenas noches. Y que tengas suerte esta noche. La vas a necesitar.